La zorra y las uvas. Lectura comentada. Una zorra que caminaba por un sendero polvoriento vio un racimo de negras uvas que sobresalían por encima de un cercado. Estaban maduras y rezumaban, y la brisa esparcía su dulcísimo aroma por toda la campiña. Es así como cuando nosotros vemos algo que realmente nos gusta, algo que realmente queremos tener o algo que realmente queremos lograr. Vemos con emoción y con ilusión esas uvas que la zorra vio como una meta a lograr. Esas uvas deben estar riquísimas, se dijo la zorra, deseosa de probarlas. Saltó tan alto como pudo, pero no logró alcanzarlas. Ojo, la zorra quería realmente comerse esas uvas. Entonces hizo todo lo posible por alcanzarlas. Como no logró alcanzarlas esa vez, se alejó un poco más del cercado para tomar carrera. Es decir, ya iba a ser algo un poco más arriesgado. Y aunque esta vez saltó más alto, es decir, se esforzó y logró hacerlo un poco mejor, sus arpas ni siquiera llegaron a rozar el racimo. O sea que por más esfuerzo que hizo, no pudo ni siquiera rozar el racimo, no pudo ni siquiera alcanzar un poquito lo que quería. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Durante un buen rato la zorra trató de atrapar las uvas por todos los medios. Qué sé yo, de repente trajo un palo y quiso golpear el árbol para que cayeran, o tal vez incluso empezó a tirar piedras a ver si alguna de ellas caía. De repente cayó, pero no pudo alcanzarlas igual. Pero al final comprendió que no iba a conseguirlo. Entonces se dijo, en realidad esas uvas son pequeñas y aún están verdes. Si hubieran madurado, valdría la pena molestarse en recogerlas o en cogerlas. Pero ¿para qué va a perder uno el tiempo tratando de alcanzar uvas agrias? Aquí ya lo que está haciendo la zorra es tratar de echarle tierra a eso tan bonito y tan valioso que quería conseguir, pero no pudo. Y como no lo pudo conseguir, pues empieza a tratar de minimizar esa meta o esas uvas que quería tener para ella, que quería comer. Y levantando la cabeza con altivez, la zorra echó a andar y desapareció por el camino. Cuando uno no consigue lo que desea, a menudo se dice, no me interesa, pero en realidad sí te interesa. Lo que pasa es que no pudiste conseguirlo, a pesar de que te esforzaste. Entonces, por eso dices que en realidad no te interesa, pero no necesariamente es así. Y bueno, ese es el comentario de esta fábula que nos enseña un poco a darnos cuenta lo que sentimos cuando no conseguimos algo por más esfuerzo que le pongamos. Y eso es normal, no siempre vamos a conseguir lo que queremos por más esfuerzo que hagamos. A veces te dicen, sigue tus sueños, no te rindas. Y sí, puedes seguirlo sin rendirte, pero cuando ya has hecho casi todo y no sale como querías, pues dices, no me interesa y te vas a otra cosa. Ahí es cuando tienes que analizar si valdría la pena seguir o no. Un abrazo chicos, los veo en el próximo video.